58.000 millones de dólares en ventas generados solo en el 2016 dan cuenta de la importancia de este sector productivo. Según el Ministerio de Industrias y Productividad, en el Ecuador existen 1.322.537 micro, pequeñas y medianas empresas. Pablo y Sebastián iniciaron hace 2 meses con su emprendimiento desde casa y con un pequeño capital. En este corto tiempo su bebida ha tenido gran aceptación, tanto así que piensan realizar un préstamo bancario para poder brindar un mejor servicio. Tenemos planeado hacer un préstamo para poder hacer como que el lanzamiento del local, ya adquirirle con todas las cosas necesarias, con todos los permisos necesarios para ya poder agrandarnos y expandirnos, ¿no? Y hacer nuestra marca propia, patentarla y todo. El impulso entonces se hace necesario si también se tiene presente que las MIPYMES son las responsables de generar cerca del 65% del empleo formal del país. Atención a la fecha, hoy es jueves 7 de septiembre. Muchísimas gracias por preferir a la televisión pública. Esto es Al Mediodía y como siempre tenemos un tema para usted, para toda la familia ecuatoriana. Hoy estamos hablando de algo muy importante y es la dinamización de la economía. ¿Sabía usted que más del 90% del desarrollo ecuatoriano tiene relación con las pequeñas, con las microempresas? Así que ese es el tema que estaremos abordando hoy, dada su importancia. Porque usted tal vez quiere emprender un negocio o ya lo tiene que saber algunas cosas importantes para el buen y adecuado uso de sus finanzas para que su negocio cada vez sea más rentable, cada vez sea y se potencie muchísimo más. Las pequeñas y medianas empresas, pues como ya lo estamos diciendo, dinamizan la economía ecuatoriana y vamos a dar algunos datos importantes que usted, amiga y amigo televidente, debe conocer. Estamos hablando de las MIPYMES en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos. 58.000 millones de dólares en ventas generados solo en el 2016 dan cuenta de la importancia de este sector productivo. Según el Ministerio de Industrias y Productividad, en el Ecuador existen 1.322.537 micro, pequeñas y medianas empresas. De ellas, el 90% son microempresas, el 8,6% pequeñas empresas y el 1,4% medianas empresas, que corresponden en conjunto al 95% del tejido empresarial nacional. Los datos indican que el 54% de las MIPYMES actúa en el sector comercial, en manufactura el 36,4% y en servicios el 9,5%. Hace unas semanas, esta cartera de Estado indicó que los análisis recientes detectan varios problemas para el sector, entre ellos el acceso a mercados, la gestión empresarial, la innovación, el acceso a financiamiento, la calidad y la asociatividad. Frente a esto, el Ministerio de Comercio Exterior indicó que las estrategias a seguir deben estar orientadas a abrir nuevos mercados y a la diversificación de productos, acciones que próximamente estarán acompañadas de una renovada imagen de la marca país. Todo esto sin olvidar que para los actores de la economía popular y solidaria, la capacitación, la asesoría y el acompañamiento deben estar presentes en todo momento. El impulso entonces se hace necesario si también se tiene presente que las MIPYMES son las responsables de generar cerca del 65% del empleo formal del país. 65% del empleo formal del país, por eso la importancia de apoyar y fortalecer a nuestras MIPYMES, porque además en el 2016 58.000 millones de dólares generados solo desde este sector productivo de la sociedad. Tal vez usted se siente identificado, tal vez usted es uno de los emprendedores y necesita consejos que aquí en este espacio le vamos a dar en esta hora de programa. Así que desde ya invitados a participar activamente. Saludamos a uno de nuestros invitados, el siguiente nos va a acompañar desde el segundo bloque. Él es Fernando Jara, gerente de una de las sucursales de Procredit, con algunas recomendaciones importantes, sobre todo para el manejo de las finanzas de este sector productivo de nuestro país. Con él estaremos dialogando, pero antes le invitamos a usted, amiga y amigo televidente, a participar a través de las líneas telefónicas 3970-813, 3970-822, el contacto directo aquí a los estudios de Ecuador TV, y por supuesto tenemos habilitado el Facebook Live, donde también puede enviarnos sus preguntas desde cualquier punto del planeta, porque así son nuestros ecuatorianos, emprendedores en cualquier latitud. Y por supuesto a
a través del Twitter con el hashtag Al Mediodía. Comenzamos entonces, bienvenido, muchísimas gracias. Hemos visto la importancia de las MIPYMES, pero ¿qué otra cosa podemos decir de este sector? Muy buenas tardes, Vanessa. Muchas gracias en primera instancia por la oportunidad y también un saludo muy caluroso a todos los televidentes que nos sintonizan en este momento. Ya adentrándonos a la pregunta, sin lugar a duda, las pequeñas y medianas empresas contribuyen significativamente en las economías de países como Ecuador y sin lugar a duda estas reflejan que necesitan de apoyo de ciertas instituciones, necesitan apoyo de aliados estratégicos para poder cubrir de muy buena manera todo su desempeño en la economía de los países en los cuales operan. En ese sentido, algunos datos muy relevantes que ustedes los han presentado validan y dan importancia a este sector. Por ejemplo, el 65% del empleo formal provienen de estas pequeñas y medianas empresas, lo cual nos hace notar que es un jugador muy importante en las economías de los países y en economías, por supuesto, como la ecuatoriana de nuestro país. ¿Cómo surgen estas pequeñas y medianas empresas? ¿A través de emprendimientos, de buenas ideas que se van consolidando con el paso de los días y en respuesta tal vez a una necesidad de otro tipo de empleos? Correcto. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas han nacido de esa forma, pequeños emprendimientos, pero que sin lugar a duda han tenido un crecimiento estructurado, han tenido sí alianzas estratégicas adecuadas y que con el pasar de los tiempos dan los resultados obtenidos y se convierten en pequeñas, medianas y claro, hay muchos casos de éxitos ya en el país que son grandes empresas que contribuyen de manera significativa a la economía del país. En la situación actual, en la coyuntura que estamos viviendo, ¿qué tan factible es dar este salto de la micro a la pequeña, de la pequeña a la mediana y por qué no, como usted dice, tal vez hacer unas empresas que puedan ya incluso exportar sus productos? Sin lugar a duda, el tema de llegar a ser una gran empresa es algo que va a tomar mucho esfuerzo, mucha dedicación, pero lo importante y lo que tiene que tener claro todas las personas que están pensando en iniciar emprendimientos es que todo es factible. Sin lugar a dudas, se tiene que tener una planificación, se tiene que contar con los recursos necesarios, se tiene que tener también la experiencia necesaria, pero es completamente factible. Es así como han nacido las grandes empresas, es así como se han forjado las grandes corporaciones y ese es el camino, ¿no? También para nosotros es muy importante mencionar que no se necesita ser el jugador más grande ni el más antiguo de una economía, de un medio de producción para llegar a ser un grande, sino todo tiene que ser con pasos consecutivos que ayuden, por supuesto, a cumplir los objetivos que se hayan trazado estos emprendimientos. En algunas oportunidades hemos abordado aquí en este espacio el tema del fortalecimiento de la pequeña, la mediana empresa y algunos de nuestros invitados nos han dicho que hay muchos de los emprendimientos, muchas de las ideas que tal vez pueden ser rentables, pero que lamentablemente el 70%, si no es más, se queda en este valle de la muerte, en el que emprendemos, en el que invertimos, pero lamentablemente no llegamos a consolidarnos. ¿Qué podría estar pasando para que todas esas buenas ideas, algunas que podrían ser muy rentables, se queden en este espacio? Considero que podrían quedar muchos de estos emprendimientos en el Valle de la Muerte, como lo mencionaste hace un rato, por no tener los aliados adecuados. Los aliados adecuados tienen que ser bastante o cuidadosamente seleccionados para que pueda concadenar con toda la idea del emprendimiento y en el camino o en el desarrollo de la misma se puedan ir midiendo estos avances y que se pueda llegar con éxito a finalizar una empresa o tener una empresa de renombre, de reconocimiento o con posicionamiento en el mercado, ¿no? ¿Quiénes serían entonces estos aliados estratégicos? Hablando también de que uno de los términos que está mucho sonando en nuestro país y tal vez en algunos países de la región que tienen una economía similar a la nuestra es la asociatividad. ¿Quiénes son esos líderes? Empecemos por los que están más cerca de nosotros. Correcto, bueno, existen diversos aliados estratégicos, pero cuando estamos hablando de iniciar proyectos pequeños o emprendimientos pequeños, uno de los mayores tropiezos que tienen estos emprendimientos es el acceso a los medios de financiamiento. En ese sentido, Banco Procredit, por ejemplo, acompaña a todas estas empresas de una manera sistemática, organizada y estructurada. ¿A qué nos referimos? Pragmáticamente, la institución ha desarrollado una guía de recomendaciones para el manejo eficiente de las finanzas de las pequeñas y las medianas empresas. A través de este documento, lo que nosotros pretendemos es llegar a los empresarios con soluciones
o recomendaciones pragmáticas o sencillas que ayuden a dar ese paso correcto de todos los emprendimientos para que puedan llegar a ser empresas exitosas en el futuro. Por un ejemplo, ya para ir poniendo claro a qué nos referimos con estas 8 recomendaciones, en primera instancia nosotros queremos hablar sobre la formalización que tienen que tener estos emprendimientos. En ese sentido, todas las empresas en el Ecuador tienen un sinnúmero de requisitos por cumplirlos de entrada, desde el minuto cero de la creación de las mismas. En la constitución propia como tal de la empresa micro, mediana o pequeña. Correcto, pero yo voy a hablar ahora en este momento de las pequeñas y medianas empresas, ¿sí?, que necesitan no necesariamente requisitos mucho más sofisticados o completos, como por ejemplo la obtención de un registro único de contribuyentes. Es básico, es fundamental. Ya cuando hablamos de entes legales, por ejemplo, tener una escritura de constitución legalmente registrada ante los entes competentes, por ejemplo, la Superintendencia de Compañías, o registrada en el registro mercantil, son pasos de formalización, pero que más adelante se van a convertir siempre en beneficios para la empresa. ¿Por qué lo decimos beneficios? En primera instancia, siempre cuando hablamos de emprendimientos suena una carga administrativa, ¿sí?, de adquirir todo este tipo de requisitos que son formales. Pero en el futuro, este tipo de requisitos se pueden convertir en beneficios bastante buenos para las empresas. Por ejemplo, una empresa formalizada siempre va a tener un acceso más fácil a medios de financiamiento a través de las instituciones financieras. Cuando ya hablamos de empresas mucho más formalizadas, tener este tipo de requisitos sin lugar a duda les va a dar un posicionamiento en el mercado, sin lugar a duda les va a poder permitir tener planes de crecimiento, planes de expansión. En primera instancia, estos requisitos pueden sonar un poco de carga administrativa, pero yo sugiero que todo este tipo de emprendimientos tienen que tener un nivel de formalización desde el minuto cero que en el futuro les permita tener beneficios pragmáticos para las empresas. Eso forma parte entonces de la planeación estratégica del negocio que está dentro de las líneas que ustedes están detallando. Pero nosotros en este momento le damos paso a nuestra primera llamada de la tarde. Ya surgen las inquietudes y saludamos por supuesto a Willy, que nos llama desde la ciudad de Quito. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Disculpe, quisiera saber cómo hacer que crezca un pequeño emprendimiento, para que, o sea, crezca un poco más. Esa es mi inquietud. Willy, si está todavía ahí en la línea, por favor no se vaya. Cuéntanos un poquito de qué tipo de emprendimiento, en qué línea o ámbito del sector económico. Cuéntenos. En comidas, lo que es comidas rápidas. Comidas rápidas. ¿Si actualmente tiene alguna cosa ya levantada, ya algún producto que esté de oferta a la ciudadanía? Sí, claro, ya tengo abierto, ya es un pequeño emprendimiento, o sea, quiero saber cómo para hacer que crezca más. Perfecto, Willy, muchísimas gracias. ¿Qué le podemos decir, Fernando? Lo que le podíamos decir es el paso que estábamos hablando hace un momento, la formalización. Para tener acceso al financiamiento en cualquiera de las instituciones del sistema financiero, lo primero que van a validar estas es qué nivel de formalización tiene la empresa, tiene el emprendimiento o tiene la microempresa. En ese sentido, contar con un registro único de contribuyentes va a ser uno de los principales pasos que tienen que dar todos aquellos emprendimientos para poder tener acceso al financiamiento. De allí se derivan ya un sinnúmero de alternativas que tiene el mercado o que tiene el sistema financiero. Por ejemplo, pueden también acceder al sistema cooperativista o pueden acceder también al sistema bancario. Dependiendo del nivel de formalización, va a depender cuán fácil es el acceso para los financiamientos. ¿Sí? Ahora, el tema de invertir en un negocio tiene que estar ligado también a esta fase que nosotros decíamos, la planificación, la planeación, en la que yo digo, bueno, voy a invertir, pero ¿hacia dónde quiero crecer? Entonces, todos esos objetivos los tengo que tener claros desde el principio. Luego, no hago un préstamo, tengo un montón de dinero y no sé dónde canalizarlo. Por supuesto que sí, eso va relacionado con la segunda sugerencia que nosotros tenemos dentro de estos 8 pasos que habíamos hablado. Definitivamente, todo emprendimiento tiene que tener un punto de partida, pero es clave para obtener un financiamiento. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Hacia dónde yo quiero avanzar? ¿Cuáles son mis limitantes? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades que tengo en el mercado? Porque al final del día, las instituciones financieras, lo que vamos a hacer es una evaluación del riesgo que existe con el repago de ese emprendimiento y en base a todos esos elementos se va a tomar una decisión de ir con el financiamiento o buscar alguna otra alternativa que no necesariamente puede ser la que mencionábamos. Tenemos otra llamada también desde la capital. Saludamos en este momento a Jimena Díaz. ¿Cómo está? Le escuchamos. Buenas tardes. Por favor, una pregunta.
Yo me puse un taller de costura. Empecé con una máquina, ahora ya tengo un poco más el taller. Pero, o sea, quiero un poco más grande, o sea, ya quiero sobresalir. Pero en cambio la situación económica está tan difícil que no se puede. Entonces, ¿cómo podría hacer yo? Pero aparte de eso, también me interesa, o sea, cómo se puede abrir al mercado, tener más clientes. O sea, ya tengo clientes, pero, o sea, quiero ya expandirme más. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo me pueden aconsejar? O sea, ustedes que ya saben. Perfecto, Jimena, muchísimas gracias y felicitaciones por tener estas ganas de emprender y de salir adelante. Entiendo yo que también de la mano, y usted decía algo muy importante, es el acompañamiento en todas las fases de este proceso. Ya más adelante tendremos también a otro de nuestros invitados que llega desde la CAPEIPI, en donde se hacen incubadoras de empresas y donde también pues hacemos y se les enseña a la gente a hacer estudios de mercado. En el caso puntual de nuestra amiga Jimena, ella ya tiene armado tal vez un emprendimiento. ¿Cómo hacer para seguir creciendo? Correcto. En la primera etapa habíamos visto que sí, acceso al financiamiento es uno de los puntos importantes, pero ya con aquellos emprendimientos o aquellas empresas que ya tienen una vida, llamémoslo así, como empresa, el segundo paso siempre es hacia dónde nos expandimos, cómo expandimos. En ese sentido, la asociatividad es una de las excelentes herramientas. En ese sentido, por ejemplo, agremiarse en las diferentes cámaras que existen es una de las oportunidades que tienen los empresarios para seguir mirando nuevos horizontes. ¿Por qué? El agremiarse, sin lugar a duda, tiene varios beneficios. La una es que a través de estos gremios tienen varios programas de cómo aumentar la competitividad, cómo aumentar la eficiencia de las empresas que actualmente están funcionando y sin lugar a duda todas estas cámaras también en beneficio de sus socios lo que buscan es expandir nuestros mercados. Y allí es donde entra en evidencia también una vez más las ventajas de la formalización. A través de esta formalización, las empresas pueden ingresar a ser parte de estos gremios y a través de estos gremios en conjunto pueden ser mucho más visibles para mercados más grandes y con los cuales todos se pueden beneficiar de mejor manera. Por lo tanto, uno de los pasos va concadenado con los otros. Uno de los primeros pasos era el acceso al financiamiento, el segundo es la formalidad, el tercero puede ser ya ser parte de gremios, ser parte de cámaras, ser parte de asociaciones que como grupo permita a este grupo pequeño de empresarios, valga la redundancia, ser mucho más visibles en mercados mucho más competitivos. Y cuando hablamos de mercados mucho más competitivos, también entra ya en juego, el tema de la productividad. Cómo yo con mi empresa puedo ser más productivo, cómo yo con mis procesos puedo ser más eficiente para llegar sin lugar a duda a mercados mucho más grandes y en los cuales mi producto o mi servicio pueda tener mayor aceptación. Respaldo entonces como gremio y por supuesto también participación en eventos masivos como las ferias que ya son parte pues cotidiana de la dinámica comercial en nuestro país. Y usted sepa que no está solo, el 54% de las MIPYMES actúa en el sector comercial, el 36,4% en el sector de la manufactura como la amiga que nos llamó hace unos minutos y en servicios el 9,5%. Eso quiere decir que se encuentra ya mucha gente agrupada en diversos sectores que usted le pueden ayudar a potenciar su emprendimiento. Quédese con nosotros, hacemos una pausa, al regresar más, esto es Al Mediodía. Hoy al mediodía estamos hablando de las finanzas en las micro, pequeñas y medianas empresas. Si usted tiene algún emprendimiento o quiere fortalecerlo, contáctese con nosotros, cuéntenos su experiencia al 3970-813, 3970-822 y las preguntas, por supuesto, también a través de las redes sociales. Y saludamos en este momento a nuestro segundo invitado, también vinculado muchísimo en el trabajo que hace este sector importante, productivo para el desarrollo del país. Él es Cristian Cisneros, director ejecutivo de CAPEIPI. Muchísimas gracias por estar aquí. A las órdenes siempre. Bueno, nosotros estamos hablando ya de algunas cosas importantes que tienen que ver con ponerle atención a todos los pasos que tienen que ver con el desarrollo de nuestras empresas. Pero antes queremos darle paso a una llamada con otra inquietud para seguir dialogando sobre este tema. Freddy Pazmiño en este momento se contacta con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Bueno, mire, yo tengo un proyecto que es para la capacitación en idiomas, es un modelo nuevo. Tengo el estudio de perfil de mercado y el plan de negocios conforme lo plantea
Corporación Financiera Nacional, pero no hay financiamiento sino para otros rubros. Entonces, mi pregunta es, ¿a dónde acudir para conseguir financiamiento para nuevos proyectos en la rama educativa? Perfecto, muchísimas gracias, Freddy. Y vamos con esa pregunta entonces, Cristian, bienvenido. Bueno, encantado, ¿no, Freddy? Efectivamente, el tema que la banca pública, digamos, tiene sus restricciones y limitaciones en cuanto al enfoque que tiene que ver con qué se financia y qué no. Asistimos recién a un lanzamiento de los nuevos programas de crédito. Yo creo que hay que revisar esa información porque la CFN sí está financiando algunas actividades que antes no financiaba. El tema, si no es con la CFN, estaba en Ecuador, que tiene un nivel, digamos, distinto de financiamiento para aquellos emprendimientos que no superan, digamos, los $100.000 en ventas anuales. Y hay un fondo que nosotros hemos sido partícipes también con el Banco del Pacífico, en donde sí se financia emprendimientos para capital de riesgo, inclusive sin garantías. Y de ahí obviamente está la banca privada. La banca privada, considerando el modelo de negocio, es decir, básicamente analizando la rentabilidad que se tiene en una iniciativa privada, hay banca de desarrollo que sí efectivamente está financiando este tipo de iniciativas. Ahora, lo que hay que discutir necesariamente con el banco privado es que la tasa de interés, nosotros hemos insistido, tiene necesariamente que bajar. Porque no puede ser posible que en este país, y esa ha sido una de nuestras quejas permanentes, el crédito esté destinado a quienes más recursos tienen. Es decir, claro, la gran industria tiene tasas preferenciales, la mediana industria tiene otro tipo de tasas y las microempresas tienen tasas que van desde el 22% para arriba. Y esto obviamente nuestro amigo del banco nos va a decir es que es un tema de riesgo, está relacionado al tema de riesgo. Sin embargo, lo que estamos haciendo es fomentando el acceso a crédito a aquellos que ya tienen y eso tiene sustancialmente que cambiar. Hemos visto ya con positivismo el cambio del enfoque que tiene la CFN. Ahí existe ya posibilidades de financiar ciertas actividades, las tasas están competitivas. Hay un periodo de gracia, inclusive, de 3 a 4 años. Y creemos que ese es el camino adecuado para financiar a las pymes. El tema de competitividad, nuestro amigo Freddy decía, yo me voy y no tengo a dónde acudir porque me dicen que no financian. El tema es el modelo de negocio. Yo creo que eso es importante fortalecer. Si es que es rentable, yo creo que hay banca que estaría interesada en financiar la actividad. Ahora, recientemente el Ministerio de Industrias y Productividad también hizo un análisis de otras deficiencias que podrían estar en el sector. Una de ellas sustancialmente es el acceso a créditos, pero también, y como estamos viendo, hay un problema en el tema de la gestión empresarial, la innovación, el acceso a financiamiento, el acceso a mercados también y la calidad y la asociatividad. Frente a eso, como estamos viendo, importante, el sector financiero, ¿qué tipo de análisis hace para determinar si un producto en estos momentos o si un negocio es rentable o no rentable, si hay riesgo o hay posibilidad de crecer? Bueno, desde el punto de vista de la banca, normalmente lo que hacen todas las instituciones financieras es un análisis de la situación económica financiera, ¿sí?, de cómo se encuentran los mercados en este momento y cuánto acceso o cuánto éxito puedan tener los emprendimientos que se están presentando. En ese sentido, hace un rato hablábamos sobre los aliados estratégicos, ¿sí? Y hace un rato también el televidente nos cuestionaba o nos preguntaba cuál podría ser el medio más idóneo para obtener el financiamiento. Y ahí viene la parte clave. No todas las instituciones tienen líneas directas para emprendimientos. Hay aquellas instituciones que van a tener financiamiento ya para empresas establecidas y habrán también aquellas que van a financiar o van a dar el capital semilla para estos emprendimientos. Y ahí radica la importancia de yo como dueño de este emprendimiento tengo que seleccionar adecuadamente cuál es mi aliado estratégico. Y en honor a la verdad, en la actualidad hay algunos jugadores muy importantes que están financiando emprendimientos, ¿sí? Ya se los mencionó hace un rato algunos de estos jugadores, pero la parte importante, o respondiendo ya a la pregunta, ¿qué es lo que nosotros evaluamos? Lo que evaluamos es la capacidad de pago que puede tener el empresario y de otra de las fuentes de evaluación muy importante también es la voluntad de pago que prestan estas. Y a eso nos referimos a los historiales de crédito que han tenido las personas o las empresas a través de los buros de crédito. Básicamente ese es el análisis que se lo hace, un análisis de capacidad de pago, un análisis histórico de cómo ha sido esta capacidad de pago y por supuesto también interviene un tercer componente muy importante. ¿Cuál es el emprendimiento? ¿Cuál es el destino? ¿Cuál es el plan de inversión
al cual van a estar destinados estos fondos. De esos 3 elementos se va a desprender, sin lugar a duda, el otorgar un financiamiento o, en su defecto, presentar algunas otras alternativas que pueden hacer viables los financiamientos. Ese es otro punto muy importante ahora por recalcar. No se trata únicamente de, pongámoslo en palabras claras, negar un financiamiento, sino toda la banca ahora lo que hace es agotar las instancias necesarias para ver cuál es el camino para que estos financiamientos sean realmente viables. Y ahí nos vamos a topar también en un sinnúmero de situaciones, como por ejemplo el tema de las garantías, pueden ser estos bienes muebles e inmuebles, o el tema de créditos bajo firmas, y ahí es donde entra ya el tema del asesoramiento bancario, y ahí es donde el empresario o aquel que tiene el emprendimiento tiene que seleccionar cuidadosamente cuál es mi aliado estratégico cuando estamos hablando de accesos al financiamiento. Ahora, si bien es cierto, el asesoramiento debe ser en el ámbito financiero, pero antes de eso, el micro, el pequeño o el mediano empresario ya debería haber recibido asesoramiento antes de llegar a la fase del financiamiento, que tiene que ver con toda la construcción de su proyecto en el que estábamos hablando antes y que me gustaría también pedirle su opinión, Cristian. Claro, con gusto. El tema, digamos, va más allá, ¿no? Es un tema de innovación. Yo escuché una pregunta de un televidente y decía, yo tengo un negocio de comida y ¿qué hago? El problema es tener muchos competidores en el mismo mercado. Es decir, lo más conveniente es irse por algo que uno aprende o que le resulta más fácil hacer. Pero el tema se llama innovación. Si el sector empresarial, si las pymes no innovamos, evidentemente la tendencia es a desaparecer en el mercado porque hay muchos competidores en el mismo segmento. Yo creo que el elemento clave es la innovación. Lo segundo sí es el tema de acceso a financiamiento, pero sin embargo hay que buscar las condiciones más flexibles porque el realizar un plan de negocios, quizás para un segmento microempresarial o una pequeña industria, significa un conocimiento, una experticia distinta a la que es normal en el desenvolvimiento de su giro del negocio. Entonces tienen que contratar personas especializadas para el tema. Nosotros lo que hemos dicho es que tiene que impulsarse en este país capital de riesgo, lo uno. Lo otro, para eso estamos nosotros como gremios gustosos de ayudarles y de poder servir a la ciudadanía con la asesoría técnica de aquellos que ya lo han hecho antes. Es decir, es un tema de prueba y error. Quien ya ha conseguido financiamiento y quien ya ha pasado estos eslabones de la cadena, ha emprendido y ha desarrollado industria, puede a su vez reflejar ese conocimiento enseñando a quienes lo están haciendo de manera inicial. Y lo otro sí, efectivamente, es las condiciones de crédito en la desburocratización de los requisitos. Nosotros hemos insistido en ese tema. Hay una serie de requisitos, hablábamos del tema de buró de crédito. Hay que hacer algo con la gente que, por los mismos atrasos en los pagos del Estado en su momento, dejó de pagar al IES, al SRI, etcétera, y quedó marcado en la central de riesgos. Claro que sí. Y a pesar de tener la voluntad de pago, ya no tiene las condiciones para acceder a crédito. Entonces, creo que hay que hacer algo en ese segmento y ahí hemos propuesto, obviamente, un tema de capacitación financiera, que es parte de lo que la banca tiene que hacer con responsabilidad social, para lograr que esas personas que tuvieron problemas también tengan acceso a crédito. El tema con la restricción que ahora tenemos inclusive en el gasto a nivel del mismo gobierno, la disminución de la posibilidad de contratar en compras públicas por todo este tema que tenemos que ajustarnos, digamos, también incide en que se va a necesitar una mayor cantidad de colocación de dinero. Y en eso la banca tiene un rol fundamental en la colocación de dinero a aquellos que no han tenido acceso a crédito, pero insisto, con condiciones mejores de las que tenemos en el mercado. Las tasas siguen siendo altas y evidentemente se termina pagando por un crédito de $40,000, $90,000, incluyendo los intereses. Eso tiene que cambiar, porque necesariamente necesitamos capital y liquidez para poder operar. Por supuesto. Más adelante me gustaría que nos explique el tema de qué implica el colocar capital de riesgo, porque tal vez la gente en casa todavía no entiende esta terminología, pero antes queremos ver la experiencia de dos jóvenes que actualmente se encuentran estudiando, pero que ya tienen paralelamente un negocio que ya tiene alguna acogida. Nuestra compañera Gisela nos cuenta esta experiencia. Véala con nosotros. Sebastián y Pablo son dos jóvenes emprendedores que se asociaron para llevar a cabo un proyecto que comenzó como un pasatiempo. Sin embargo, hoy por hoy se ha convertido en su negocio. Ellos son quienes preparan y distribuyen personalmente una deliciosa y original bebida llamada Culchicha. ¿Por qué Culchicha? Culchicha, ¿por qué? Porque es una bebida fría y a la vez cool. ¿Entiendes? Es una bebida hecha a base de trigo.
es hecha a base de trigo que lleva muchas vitaminas y hierro y todo por los componentes que lleva. La colchicha es súper rica, pero lo que la hace como que extravagante son los aderezos que nosotros le ponemos. Tenemos de dos precios, de lo que es el de $2, que es el vaso de 11 onzas, que te viene con chocolate Hershey, canela en polvo y leche condensada. Pero te recomendaría el de $3, que es el vaso más grande, que viene con chocolate, canela en polvo, leche condensada, galleta Oreo, que es riquísimo, que a todo el mundo le gusta, y caramelo Hershey, que es el toque que le da encima. Ellos manifiestan que al comienzo regalaban la bebida a sus amigos para que prueben y de esta manera hacer conocer el producto. Entonces la gente decía, wow, qué rico que está esto, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo los puedo seguir pidiendo? ¿Qué esto, qué lo otro? Entonces ahí salió todo. Todo era primero, oye, ¿quieres probar esto, qué lo otro? Tenemos tal precio, entonces ya, íbamos. Después cogimos y hicimos nuestra propia página en Instagram, nos comenzamos a manejar bastante por redes sociales y bueno, y es así como el día de hoy nos seguimos manejando. Nosotros hacemos todo. Nosotros entre los dos nos movemos redes, conseguimos clientes, vamos a comprar, todos hacemos juntos. Él es mi socio y seguirá siendo mi socio. Pablo y Sebastián iniciaron hace 2 meses con su emprendimiento desde casa y con un pequeño capital. En este corto tiempo su bebida ha tenido gran aceptación, tanto así que piensan realizar un préstamo bancario para poder brindar un mejor servicio. Tenemos planeado hacer un préstamo para poder hacer como que el lanzamiento del local, ya adquirirle con todas las cosas necesarias, con todos los permisos necesarios para ya poder agrandarnos y expandirnos, ¿no? Y hacer nuestra marca propia, patentarla y todo. Ambos jóvenes estudian, Sebastián Economía y Pablo Producción Musical. Ellos tienen claro que el éxito al emprender está en la preparación y constancia, por lo que comparten ciertas recomendaciones. Si vas a comenzar un negocio tiene que ser en pie y no debes dejarlo por nada. Tienes que seguir constante y el éxito va a ser en el futuro. Cuando tú comienzas tienes que invertir bastante, tienes que hacer muchos gastos y todo. Pero lo que les podría recomendar es que busquen buenos proveedores que sea de calidad también el producto, porque si tu producto no tiene calidad, puedes estar un día aquí y por ahorrarte ese centavo abajo. Yo veo varios elementos que deberíamos destacar y para todas las personas que nos están viendo. Por un lado hay una estrategia de ventas, hay una utilización también de las redes sociales, de las plataformas electrónicas que ahora pues ayudan muchísimo. Y por el otro lado la innovación. ¿Qué evaluación podría hacer, Fernando, de este emprendimiento? Porque ya dijeron que estaban buscando financiamiento. ¿Podrían ser unos potenciales candidatos a recibir el apoyo de, por ejemplo, la institución que usted representa? Por supuesto que sí. El siguiente paso es validar algunos de los temas que ya los habíamos estado conversando aquí hace minutos atrás. Por ejemplo, el tema de la formalización. Estamos hablando de un emprendimiento que va a estar relacionado, ¿sí?, al sector alimenticio. En ese sentido, lo primero en formalización que tendríamos que validar es cómo están los permisos respectivos ante los entes de control para este tipo de actividades. Es por eso que siempre en nuestra guía de recomendaciones, una vez más, el tema de formalización salta a la palestra en primera instancia. Por ejemplo, ellos deberían tener un registro sanitario. En primera instancia, todo tipo de actividad que tiene que ver con alimentos tiene que tener un permiso de los entes correspondientes. Más adelante, por supuesto, tendrán que pensar ya cuando vaya avanzando un poco más todo el tema sobre los registros sanitarios pertinentes. Pero a eso es donde nosotros apuntamos siempre, o a eso es donde los emprendimientos deben de apuntar. ¿Ok? La idea está ya plasmada. La idea está ya puesta en marcha, la idea se ve que tiene aceptación en el mercado, eso es lo que hemos podido ver y muchos emprendimientos de hecho lo tienen, pero ahora para dar ese paso, ¿sí?, de obtener el acceso al financiamiento, el tema de formalización es algo que sin lugar a duda todas las instituciones financieras van a echar un vistazo. Rápidamente, antes de darle paso a una llamada que tenemos, una pregunta desde Facebook. Mari Zurich nos dice, buen día, ¿pero Credit sí financia para transporte interprovincial, para el tema de importaciones? Para el tema de importaciones, 100%, está abierto ahí el tema, pero sería de entender de mejor manera la pregunta. Tal vez quieren importar una unidad que va a estar en el transporte, ¿sí?
Definitivamente es una de las actividades que nosotros financiamos, sin embargo necesitamos entrar en muchos más detalles y le sugerimos a la persona que ha enviado este mensaje que puede también contactarnos a través de nuestra página web para obtener mayor información o en su defecto uno de nuestros asesores pueda contactarse directamente con esta persona. Perfecto. Desde Riobamba tenemos una inquietud. Saludamos a Fabián Benítez. ¿Cómo está? Le escuchamos. Muchas gracias por la oportunidad, felicitándole por el programa. Para el economista una pregunta. Justo ahora hablamos sobre el tema de formalización. Estamos emprendiendo con un amigo una empresa de servicios, pero no queremos involucrarnos mucho en constituirnos como compañía limitada porque eso es un trámite engorroso. Queremos hacerlo como persona natural y entre los dos nos hacen nombrar una persona que saque el RUF y la ganancia obviamente es 50-50. ¿Eso habría que notarizar para cumplir con toda esa situación? ¿O vaya a ser que luego, usted sabe que a veces se pelean los compadres y se quede el otro compañero con el nombre, con el local? Y como le digo, no queremos constituirnos, a ver cómo me ayuda con esa pregunta. Fabián, muchísimas gracias. Cristian, desde su visión. A ver, efectivamente, Fabián, negocios, digamos, amigos duraderos son negocios claros. Las cuentas claras las y el cuentas chocolate claras, espeso. exactamente. El tema básicamente va porque tienen que necesariamente notarizar un compromiso. Es decir, más allá de si se hacen jurídicos o no, y si emprenden como personas naturales, hay sociedades de hecho, hay un modelo de consorcio, hay temas que pueden estar regulados legalmente, pero sí tiene que haber la formalización. Porque al inicio, cuando no se tiene nada, probablemente exista la predisposición de una parte hacia la otra. Pero si el negocio crece, evidentemente, y no hay un documento notarizado, al menos en una primera instancia, corremos el riesgo de que esos compromisos de palabra no se cumplan. Entonces, tiene que ser legalmente formalizado este acuerdo y luego la recomendación es que es gradual. Primero deberían tener el tema como persona natural, luego deberían pensar en formalizar esa asociación a través de una empresa, porque, nos decía nuestro amigo del banco, evidentemente, si es que formalizamos la actividad, tenemos mejores opciones para, por ejemplo, conseguir crédito. Claro. Y en el caso anterior se me quedó un tema, sí, el emprendimiento es valioso, pero ese es precisamente el capital de riesgo, porque el banco les va a decir, ustedes son emprendedores, pero a ver, necesito balances de los 3 últimos periodos, y no existe. Necesito que me presenten las justificaciones económicas, obviamente el RUC, el registro sanitario, buenas prácticas de manufactura, etcétera, etcétera. En ese sentido tiene que existir en el país capital de riesgo que apoyen a los emprendedores, que le ayuden, el capital de riesgo? Es un capital que se da, una semilla, digamos, con ciertos límites, en donde las garantías no son necesarias, digamos. Es decir, el mismo modelo de negocio garantiza la operación, por un lado, porque si vamos a la banca privada, exigen por cada $100 140 de garantía y a la banca pública 125. Entonces, existen estos emprendimientos donde son estudiantes, están haciendo una actividad que a mí me pareció muy buena. Es más, ya cuando vaya a Guayaquil me comprometo a ir a probar Culchicha. Culchicha. Pero el tema es que este tipo de emprendimientos que necesitamos en el país porque son innovadores, tienen que estar financiados por banca de desarrollo en capital de riesgo, en esa apuesta hacia esos emprendimientos. Eso es lo que significa el capital de riesgo y necesitamos hacerlo. ¿Y si no resulta? Por eso necesitamos un fideicomiso, hay unas reglas, digamos, de juego en donde se apuesta a un negocio y se va disminuyendo el riesgo con un fondo común, digamos. Y en eso nosotros como cámaras tenemos un rol fundamental para apoyar a los emprendimientos y disminuir el riesgo frente a la banca privada y a la banca pública. Y a propósito de eso, tenemos otra pregunta que llega desde las redes sociales. Gabriel Santi Esteban Podio nos dice, buenas tardes, nosotros somos extranjeros y tenemos una chocolatería con cacao fino de aroma en Cuenca. Nos cuesta conseguir préstamos porque no tenemos garantes ni patrimonio para prendar. ¿A dónde podemos acudir, Fernando? Bueno, hace un momento Cristian hablaba sobre la innovación que tienen que tener las instituciones financieras y en ese sentido en el país creo que se han dado ya grandes pasos. Cuando hablamos de falta de garantías para garantizar un financiamiento, en la actualidad todo el sistema financiero está trabajando con un producto excelente a través de la CFN, que es un Fondo Nacional de Garantías, con los cuales la CFN puede llegar a coberturar hasta el 50% de las garantías requeridas para tomar un financiamiento.
En primera instancia, este ha sido uno de los primeros pasos en innovación con tema de garantías y ese podría ser uno de los herramientas que se podría utilizar en el caso que el televidente nos ha hecho la consulta. Cristian, ¿algo que sugerirles a estos amigos? Bueno, el tema del fondo de garantía es valioso, digamos, es una posibilidad que es real, que está en la banca con el apoyo de la CFN. Sin embargo, también encarece el crédito. Es decir, si yo no tengo la garantía, tengo que optar por el fondo de garantía y eso me va a subir 1 punto o 2 puntos a la tasa. Entonces, tengo un crédito más caro. Por eso la necesidad de los amigos que nos decían, si tienen un segmento como el tema de chocolate fino de aroma y hay la posibilidad de exportar, probablemente el producto financiero dedicado a ellos sea precisamente un crédito para exportación, en donde las condiciones ya son Ecuador, distintas. por ejemplo, ¿no? Primero ProEcuador, a la misma CFN, al Banco del Pacífico, que tiene ahora un tema de fondo de emprendimiento, a Ban Ecuador, que está financiando, digamos, créditos con menos requisitos que los normales. Creo que ese puede ser la opción. Y lo otro, el sistema cooperativo. También hay recursos importantes, cerca de $1.000 millones en el sistema cooperativo, y la cooperativa, digamos, como se constituye en una especie de garantías cruzadas entre algunas personas que optan por un mismo crédito, probablemente pueda tener más facilidad en la adjudicación del crédito. Sin embargo, sigue siendo la misma pregunta en el escenario: mientras menos garantías tengamos, mientras menos formalidad, la tasa va a ser mucho mayor. Javier Ruiz nos pregunta también a través de las redes sociales: para que miren los emprendimientos les invitamos a visitar Salinas de Guaranda, dice. Y una pregunta: ¿cómo podemos acceder a créditos si en nuestra localidad somos una comuna y no disponemos de escrituras para poder hipotecar con los bancos normales? Fernando. Ya, en ese sentido, sí. Una vez más, las herramientas que estábamos hablando hace un rato pueden ser la solución para ese inconveniente. Y en ese sentido también escuchaba la pregunta: estamos en algunas comunas donde realmente tal vez algunas instituciones o muchas instituciones no tenemos presencia física, pero hoy en la actualidad, con este enfoque que tienen todos los bancos de banca directa y que Procredit de hecho lo tiene, sí, podríamos tener contacto, tomar contacto con esta persona para analizar el requerimiento que lo está teniendo. Instrumentos con respecto a las garantías hay varios hoy en la actualidad. Cristian tiene la razón, es un tema también de riesgo, que mientras menos garantías reales se tengan, la tasa de interés va a ser más alta, pero en las condiciones actuales el sistema financiero ecuatoriano ha reaccionado, considero yo, de muy buena manera, y las tasas de interés, incluso de las operaciones activas, están tendiendo a la baja. Y por ejemplo, en Banco Procredit normalmente llegamos a negociaciones en las que el cliente puede requerir un instrumento como el Fondo Nacional de Garantías, pero obviamente la tasa de interés del financiamiento es revisada en función de los gastos, ¿sí?, que el cliente está incurriendo. En ese sentido, la invitación sería a todas las personas que estén interesadas en un crédito, una vez más, busquen el aliado estratégico adecuado. Cristian mencionaba otro punto importante hace un rato: el aliado estratégico tiene que entender el modelo del negocio, y entender el modelo del negocio, sin embargo, también está atado a entender o a negociar una tasa de interés que permita tener rentabilidad al emprendimiento, a la empresa, y que todos tengamos o entremos en un juego de ganar y ganar. En ese sentido, lo que yo recomendaría es: busquen el aliado estratégico que entienda su modelo de negocio, y en la actualidad el tema de tasas de interés es un tema que se está negociando puntualmente para cada emprendimiento. No podríamos caer en el error del pasado de tener tasas de interés encasilladas en un mismo modelo, o lo mismo con el tema de los plazos de interés, sino cada emprendimiento, cada empresa, cada necesidad es diferente, y allí es donde radica la importancia, una vez más, perdón la redundancia, un aliado estratégico que entienda realmente el modelo del negocio. Y que sea flexible también, de acuerdo a los requerimientos del emprendimiento. Nos vamos hasta Jipijapa, allá está Johnny Choes con otra inquietud. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Verá, yo tenía una consulta. Nosotros tenemos un negocio familiar donde vendemos en paquetitos, empanadas, corvichos, muchines, y queremos ya tecnificar el negocio, ¿no? De pronto poner... Uy, se nos fue la llamada, pero algo le pudimos escuchar, Cristian, sí. Y sobre todo con el tema de que quieren invertir para tecnificarse, para seguir creciendo. Bueno, solo en el tema anterior, pueden acudir también en créditos asociativos. Conocemos que hay un producto en Ban Ecuador en donde se financia asociatividades. Y lo que decía nuestro amigo Johnny, entiendo que es un emprendimiento familiar como el 64% de las pymes en su momento. Claro.
y que vendían corviches, nos decía, y que ahora quieren tecnificarse. Yo creo que el primer paso efectivamente es incorporar personas técnicas en el giro del negocio. Es decir, cuando existe este quiebre hay que ir a la universidad, por ejemplo, más cercana, tener un pasante de últimos años en materias afines, en alimentos, por ejemplo, ¿no? O en administración, que les puedan ayudar con tesis de grado para no invertir un recurso inicial y les puedan diseñar un modelo de negocio. Ese es el paso, digamos, más básico y fundamental. Luego de eso sí hay que hacer una investigación al dueño del negocio para decir qué permisos necesito, qué marca necesito, qué mercado objetivo es el que voy a atacar, cuáles son las restricciones, las barreras de entrada a un negocio y las de salida. Muchas de las veces los emprendedores se ponen un negocio y es más difícil cerrar el negocio que abrirlo. Entonces hay que tener, digamos, todo ese escenario claro. Yo creo que ahí, insisto, el tema del rol de los gremios es fundamental para poderles guiar en estas actividades y decirles cuáles son los pasos que deben seguir. Y luego si está la formalización, insistimos en este tema porque es sumamente, Fernando decía, para optar por crédito, para optar por un préstamo, para poder exportar, siempre está presente el tema de la formalización. Y eso tiene que ver también con un asunto, una metodología del manejo de negocios familiares, que no es lo mismo al manejo de negocios normales, digamos, donde no interviene la familia, porque muchas veces los lazos familiares ocasionan problemas al interior del manejo de una empresa. Claro. Entonces, hay metodologías, yo le sugiero que consulte, digamos, en las universidades, que se acerque, que es lo más cercano, y que luego nosotros también estamos gustosos de atender cualquier requerimiento. Perfecto, vamos de inmediato a nuestro segmento Se Dice Qué, porque es importante conocer también qué dice la gente a propósito de este tema. Respuestas concretas para tener unos minutos para las conclusiones. La primera nos propone, es necesario tener un fondo de ahorros para emergencias a nivel de las micro, pequeñas y medianas empresas, Fernando. Por supuesto que sí. Manejar adecuadamente los flujos de la empresa contempla también en algún momento tener un ahorro para que puedan suplir eventualidades que surjan de imprevisto. Sin lugar a duda, es fundamental, tanto a título personal como a título empresarial, como en los emprendimientos. Perfecto, muy muchísimas importante. Gracias. Vamos al segundo entonces. ¿Qué dice la gente respecto a este tema? La capacitación es importante para aprender herramientas financieras. Cristian. Sin duda, la capacitación es importante para desarrollar el negocio, tener empleados capacitados y modelos de negocios con personas capacitadas es lo que hace eficiente, digamos, un emprendimiento. Pero más allá de eso, no solo capacitación, sino formación profesional y la certificación de competencias laborales. Ese tema es sumamente importante, es decir, contar con empleados certificados en la destreza de un tipo de negocio es lo que va a hacer crecer el modelo de negocio. De lo que hemos hablado también a propósito de los servicios que ofrece el SECAP en el territorio nacional, que ellos están haciendo esta certificación de competencias. El tercer Se Dice Qué de la tarde nos plantea, no se debe dejar de pagar los impuestos. Importantísimo a propósito del historial también de los manejos de las finanzas que tenemos. Sin lugar a duda, hemos hablado de formalización tributaria. La parte de tributación es un pilar fundamental. Si alguien está pensando en crecimiento, si alguien está pensando en expansión, si alguien está con una visión de largo plazo, el tema tributario es fundamental para la permanencia, la sostenibilidad y la supervivencia de una empresa. Y son también compromisos con el país. Y el cuarto Se Dice Qué de la tarde nos dice, es importante gestionar la imagen en redes sociales desde nuestra empresa. Eso a propósito también, Cristian, de lo que veíamos de la Cool Chicha, ¿no? Sí, sí, totalmente. La tecnología ahora es redes sociales, digamos, y muchas de las personas tienen acceso a este mecanismo de información. Entonces es importante posicionar la imagen de la empresa en redes sociales, aparte de las tradicionales, es decir, promoción, publicidad, hojas volantes, trípticos, llamadas puerta a puerta, call center, etcétera. Pero ahora en este mecanismo tecnologizado, digamos, y el acceso a información que todo el mundo tiene en un teléfono, digamos, es sumamente importante considerar la promoción en redes sociales. Y no solamente la promoción de subir fotos, etcétera, sino contratar espacios publicitarios pagados inclusive, una fanpage, que les permitan, por ejemplo, ¿no? fanpage, el tema de en las redes sociales de pagar publicidad para que llegue un mayor número de usuarios. Y, a propósito, y los likes, ¿no? O sea, usar el tema este de los likes. Y aprovechar el boca a boca y aprovechar tuiteos, el etcétera, comparte, ¿no? Ponga like y todo eso es muy importante. Muchísimas gracias. A propósito de las redes sociales, hemos tenido una importante acogida sobre este tema en Facebook y en Twitter. Gracias, como siempre, por su confianza. Y tenemos un minutito para cada uno para las conclusiones. No sé, Fernando, si tal vez la conclusión a la que podríamos llegar con ustedes es buscar el aliado estratégico. Sin lugar a duda.
buscar el aliado estratégico para los planes que tengan. Si es de iniciar un emprendimiento, hay que escoger cuidadosamente cuál es mi aliado. Si ya tengo una empresa constituida, de igual manera, cuál es el aliado, cuál entiende mi modelo de negocios y con cuál yo puedo compartir, como siempre se lo dice, en las épocas de sol y en las épocas de lluvia. El aliado estratégico es quien va a estar siempre ahí y que nos va a catapultar a un futuro y seguro lleno de éxito. Muchísimas gracias a Fernando Jara, gerente de una de las sucursales de Procredit. Y sí, Cristian, ya para el cierre, este salto de la micro a la pequeña, de la pequeña a la mediana y de ahí más adelante, ¿es viable en estos momentos? Nosotros tenemos la esperanza que sí. Digamos, el tema de hacer escalonadas las actividades creo que es fundamental. Creo que hay que trabajar mucho en encadenamientos productivos. La idea de darnos la mano en los diversos eslabones de la cadena es sumamente importante. Necesitamos como país exportar más, de ahí que la inclusión de los artesanos, EPS, pymes, grandes industrias tiene que estar enfocado hacia temas de exportación. Necesitamos fomentar más compra pública con producción nacional, necesitamos traer los recursos del exterior y sobre todo confiar que el país, necesitamos apoyar el hombro. Vivimos un momento complicado a nivel económico, tenemos que trabajar todos generando empleo o manteniendo las plazas de empleo. Creo que ese es el mensaje fundamental y darles nosotros desde nuestro lado el total apoyo a los emprendedores. Confiamos en el Ecuador, creemos que es un país de emprendedores y como ecuatorianos estamos gustosos de apoyar estas iniciativas. Gracias a Cristian Cisneros, director ejecutivo de CAPEIPI, y nosotros, amigas y amigos televidentes, creo que nos quedamos con eso también. Hay que creer en nosotros mismos. Venimos después de esta pausa con Inclusión en Acción y ya está aquí nuestro compañero Wilson Reynoso para contarnos buenas noticias en este ámbito. Ya venimos con eso. Inclusión en Acción, como cada jueves tenemos este segmento dedicado para toda la familia ecuatoriana y por supuesto para nuestros amigos televidentes que nos siguen. Wilson, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué gusto, Vanessa, y amigos televidentes, para mí es un privilegio acompañarles en esta emisión de Inclusión en Acción. Y antes de irnos con la nota, queremos resaltar que también existen en el Ecuador 300 emprendimientos de personas con discapacidad, y esto es gracias al Gobierno Nacional y Ban Ecuador. Así que si usted desea formar parte de estos emprendimientos, hasta $30.000 lo pueden hacer. Ellos se van a encargar de asesorarle con incubación de negocios y todo lo que tiene que ver con inspección para que su negocio salga adelante. Perfecto, imagino que muchos interesados tendremos a esta hora de la tarde después de este programa, pero también queremos hablar sobre las importaciones de vehículos para las personas con discapacidad. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Efectivamente, la Ley Orgánica de Discapacidades, dentro de sus bondades, señala la importación de vehículos para personas con discapacidad. Según la tabla, esto viene a darse desde el 30% de discapacidad, ya obtienes una exoneración del arancel para poder importar este vehículo, esto hasta un 100% y hasta el tercer grado de consanguineidad. Esto es una gran ayuda. Buenísimo. Tomando en cuenta de que muchas personas lo requieren, pero qué tal si miramos y escuchamos este reportaje con información para usted que está pendiente de este programa a mediodía. Uno de los derechos que contempla la Ley Orgánica de Discapacidad es la importación de vehículos. La Ley de Discapacidades otorga un beneficio para la importación de vehículos a las personas con discapacidad. Ese beneficio estaba hasta el mes de julio a partir del 40%. Ya en mes de agosto empezó a instrumentarse que puedan acceder al beneficio todas las personas a partir del 30% de discapacidad. Lo cual es importante porque el mercado dentro de ese porcentaje es amplio y se les había negado antes ese derecho y ahora se les restituyó nuevamente. A la que podemos acceder quienes tenemos discapacidad con los siguientes beneficios. Del 50 al 74% de discapacidad tienen el beneficio de la exoneración del 70% y del 75 al 84% cuentan con el beneficio de la exoneración del 80%, así como las personas de el 85 al 100% de discapacidad cuentan con un 100% en la exoneración. Para esto se debe cumplir con ciertos requisitos. Tener licencia tipo F, que es importante cuando conduce la persona con discapacidad, cuando conduce el padre o la madre o la persona que le va el hermano, tiene que tener la licencia, tiene que tener un acto notarial donde se responsabiliza ser el conductor. Lógicamente el carro está importado a nombre de la persona con discapacidad. Concesionarias de vehículos en el Ecuador juegan un papel muy importante.
vehículos? En nuestra marca, todos los vehículos que nosotros estamos promoviendo en el mercado ecuatoriano entran dentro del cupo que la ley autoriza, que es de hasta 60 salarios básicos unificados al precio FOB. Para acceder a estos beneficios, es importante se acerque usted a las dependencias del Ministerio de Salud, donde será recalificado y obtendrá su permiso de importación. ¿Hiciste la prueba de manejo? Sí, definitivamente. ¿Cómo te sentiste? Muy feliz, Sí. es un carro muy hermosísimo. ¿Para qué les cuento? Los trailers es el mejor carro que yo he podido conducir en estos tiempos. Y la experiencia, me imagino, súper interesante Formidable, también. formidable. ¿Son carros adaptados? ¿Tienen algún tipo de adaptación para las personas con discapacidad? Bueno, el carro es automático, que existe la posibilidad, como tú recordarás, y también amigos televidentes, anteriormente les mostramos las bondades que tienen las adaptaciones, ¿no? Que realiza, por ejemplo, Miguel Trujillo. Él tiene esas adaptaciones para poder Claro, lo presentamos hace Sí, lo poco. presentamos. Entonces yo creo que una vez que usted tenga ese vehículo puede hacer esas adaptaciones para la persona con discapacidad física. En el caso de las personas que tienen otro tipo de discapacidad, es un carro muy versátil, aconsejable, pero no solamente pueden comprar ese carro, no pueden comprar hasta un carro que tenga una caja manual, eso no hay ningún problema. claro. La idea es que nuestros amigos pueden acceder a estos beneficios y ahora esa es la ventaja. Desde el 30% usted ya tiene exoneración. Una excelente noticia. Oye, Wilson, y la próxima semana otro tema de interés en este segmento, Inclusión en Acción. La próxima semana tendremos otro tema de interés que tiene que ver con la lectura. En verdad, siempre hubo barreras para cuando queríamos leer un libro de cualquier autor, ¿no? Ajá. Ahora esto ya es eliminado con el Tratado de Marrakech, que tú recordarás. Así es. Ya nuestro país formó parte y actualmente ya está en vigencia, y hay que destacar y hay que felicitar a todos los compañeros que también han hecho posible que el tratado aquí entre a Ecuador y que podamos acceder con plataformas inclusivas, accesibles, para que podamos escuchar o leer el libro de nuestra predilección. Estaremos atentos, entonces. Muchísimas gracias, Wilson, por tu presencia en este espacio muy importante, le da mucho valor, y nosotros tenemos que despedirnos mañana. A propósito de lo que dice Wilson, también tendremos nuestro segmento Vamos a Leer, porque mañana es viernes y estaremos hablando del ámbito del educativo, pero también de la salud, loncheras saludables, recomendaciones que usted, amiga y amigo televidente, no se puede perder. Será hasta mañana a las 12 en punto.